Hola, mi nombre es Juan Manuel Muñoz, soy coordinador del Observatorio de los Estados Unidos. Este es un proyecto del Centro de Investigación y Estudios Políticos y la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. Me acompaña la máster Nuria Marín Raventós, experta en política internacional. Doña Nuria tiene un máster en artes liberales con énfasis en gobierno por la Universidad de Harvard. Tiene más de 30 años de experiencia en docencia, entre otros en el Instituto Manuel María Peralta, que es un centro encargado de preparación y capacitación del Servicio Exterior de Costa Rica. En dicho centro ha impartido durante muchos años el curso Política de Estados Unidos hacia América Latina. Y esta ha sido una labor que combina con la redacción de artículos y el análisis político en el área internacional, entre otras áreas también, para varios medios de comunicación. Es columnista regular del diario La Nación y también de la revista Forbes, y es analista regular de política internacional en varios medios de comunicación. La he invitado para analizar recientes eventos de la política exterior de Estados Unidos hacia Centroamérica. Estas 2 últimas semanas han sido pues bastante movidas, bastante interesantes para la política exterior a nivel mundial, pero en especial para Centroamérica. En primer lugar, la semana pasada nos visitó el secretario de Estado Antony Blinken, los días 2 y 3 de junio, y el pasado domingo estuvo en Guatemala la vicepresidenta Kamala Harris, y además esto pareciera coincidir con la primera gira del presidente Joe Biden fuera de Estados Unidos. Esto es a Europa y se va a extender por cerca de 8 días. Entonces he invitado a la analista internacional Nuria Marín Raventós para que nos comparta su visión de estos eventos. Buenas tardes, doña Nuria. Muy buenas tardes, y como te decía antes de empezar esta grabación, realmente esta es una semana muy caliente y muy interesante en lo que está ocurriendo en política internacional que trasciende Centroamérica. En primer término, recordarle a quienes nos escuchan que estamos iniciando realmente una administración que tiene una política exterior 180 grados de diferencia en muchas aristas con respecto a la administración anterior. Para empezar nomás, la creencia y la convicción de la importancia de los organismos multilaterales y el derecho internacional, así como el apoyo de la democracia y los derechos humanos en la política exterior. Esto marca definitivamente las relaciones con aliados históricos, y en este contexto hay que entender primero el contexto geopolítico, una preocupación de los Estados Unidos en términos de sus relaciones con China. Yo creo que ese es el gran fantasma en todas las visitas alrededor del mundo y de todos los personeros, no solamente en Centroamérica, sino también al Reino Unido, a Bruselas, a Suiza, porque tiene que ver con organismos multilaterales y la recomposición de alianzas históricas que en la administración anterior fueron altamente deterioradas. Comenzar por decir que este es un contexto atípico en términos de que tenemos una geopolítica que tiene un componente o un invitado especial, que es el COVID. Y este componente geopolítico, yo hablaba, cuando hablaba de cuáles eran las grandes dimensiones del enfrentamiento, de eso que se llama guerra comercial entre los Estados Unidos y China, que tiene múltiples dimensiones: la geopolítica, la política, la militar, la cultural. Ya tenía un capítulo más, que era el capítulo de la geopolítica humanitaria. Tanto Rusia como China habían tomado decisiones de acercarse a diferentes países del mundo y donar de forma gratuita sus versiones de vacuna con el COVID. Vemos ahora cómo un Estados Unidos está utilizando este recurso, y en el contexto de esta semana anuncia la donación de 500 millones de vacunas en diferentes partes del mundo.
Ya han pasado los primeros 100 días y durante esos primeros 100 días, pues la costumbre es que el presidente se dedique sobre todo a la agenda doméstica. En esto ha tenido aciertos y desaciertos y creo que ha salido de Estados Unidos con el sinsabor de no haber llegado a un acuerdo, a un programa de infraestructura al que le ha apostado muchísimo en términos de la reactivación económica conjuntamente con la vacunación. Yo creo que esos son dos motores, el proyecto de infraestructura, los fondos para paliar el paquete trillonario que se aprobó para mandarle los cheques a los estadounidenses que estaban en condiciones de vulnerabilidad. Y ahora viene este componente de la importancia de la vacunación, no como un tema médico, que obviamente sanitario es muy importante, pero también como un componente importante de la reactivación económica de las economías del mundo. Transcurridos esos 100 días pasó un fenómeno que nos toca muy de cerca aquí en Centroamérica y es la expectativa generada, la falsa expectativa generada en Centroamérica en cuanto a un cambio radical en la política migratoria de los Estados Unidos y una mayor apertura de fronteras. ¿Y qué significó eso? Se nos juntó una coyuntura la tormenta perfecta para Centroamérica en términos de que los desafíos que veníamos enfrentando antes del COVID, como el cambio climático, que nuestro istmo centroamericano es muy vulnerable al cambio climático, las economías estaban pues sobre todo Costa Rica, pero en términos de Centroamérica también muy vulnerables. Tuvimos dos fenómenos climáticos fortísimos, como fueron los dos huracanes que golpearon directamente a Honduras y a Guatemala, pero sobre todo a Honduras, y esto sumado a los niveles de pobreza, a niveles de debilidad institucional y dificultades en gobernanza política y falta de oportunidades, y siendo el Triángulo Norte una de las regiones del mundo con mayor nivel de homicidios por 100.000 habitantes, casi que a nivel de territorios que se encuentran literalmente con guerras civiles, nosotros nos proyectamos al mundo, este Triángulo Norte, por ese nivel tan dramático de muertes. ¿Qué significó esto? La expectativa, la esperanza, la desesperanza, y el interés de buscar ese sueño americano significó una ola que llegó a un pico en marzo y que proyectado a septiembre, Juan Manuel, se proyecta que puede ser que de no detenerse esa ola, se llegue a un histórico número de 2 millones de migrantes de Centroamérica y México, porque tampoco tenemos que olvidar a México, en territorio estadounidense. ¿Cuál ha sido la política? Y esto es el punto más alto, últimos 20 años, y el que le sigue era solamente 1 millón. O sea, estamos duplicando el máximo histórico de los últimos 20 años. Entonces, sí, ya ahora entendemos por qué Kamala Harris nos visita a Guatemala, Blinken visita a Costa Rica, ya la próxima semana, bueno, Amy Pope también, que es la candidata de Estados Unidos para el Consejo de Migraciones. Ya se anuncia la visita del secretario de Defensa a México. Entonces, y hoy tuvimos la grata sorpresa de que el presidente de España, que se encuentra en territorio nacional, anuncia también una donación, no solamente de España, sino de varios países de la Unión Europea, justamente para enfrentar este problema migratorio centroamericano. Esto es una excelente noticia porque por muchísimos años el fenómeno cuantitativamente no tan alto afectaba a la región y digamos desde la óptica de Costa Rica y de los países de Centroamérica siempre se le pidió a la comunidad internacional
que asumiera parte de la factura de resolver ese problema. ¿Y por qué ese llamado a que la comunidad internacional ayude a paliar ese problema? Porque el problema tiene raíces centroamericanas, pero un motor muy importante es encontrarnos en el paso entre los países productores de la droga más importante y el mercado de consumo más importante del mundo. Somos víctimas, si lo queremos ver de alguna manera, en Centroamérica somos víctimas de ese trasiego que paradójicamente por los grandes logros logrados en el mar se ha trasladado a territorio centroamericano y esto más bien ha generado la lucha de territorios justamente de estas redes de lavado de dinero, crimen organizado y desde luego el narcotráfico. Muy interesante, doña Nuria. Ahora, bueno, el problema de migración del que usted nos ha hablado hacia Estados Unidos, estos cerca de 2 millones de personas, ¿verdad? Se dan en los llamados países del Triángulo Norte, pero Costa Rica no es del Triángulo Norte. ¿Hay algo estratégico con la visita de Anthony? Digo, ¿tiene algo que ver con eso? Sí, yo creo que, bueno, Costa Rica tiene una gran oportunidad en este momento. Don Miguel Ángel Rodríguez lo dijo en su momento y lo planteó de que deberíamos tener la proactividad de que a través y aprovechando nuestra presidencia pro tempore del SICA, planteáramos a la región una gran alianza por Centroamérica. ¿Por qué yo veo esta gran oportunidad? Porque dolorosamente, y esta es la realidad con la que se enfrenta el gobierno de los Estados Unidos, hay un problema migratorio, o sea, todos estos problemas que hemos descrito. Hay una promesa de un paquete de ayudas de $4.000 millones, pero hay resistencia y poca credibilidad y confianza en muchos de los países y de los gobiernos de la región. Entonces, por ejemplo, vemos cómo Kamala Harris va a Guatemala, pero una de sus manifestaciones más fuertes es el tema de entrarle fuerte a todo el tema de anticorrupción. Y recordemos que Guatemala prácticamente le cerró las puertas a la representación del CICIG y a todas las investigaciones, destituyó a la Fiscalía General Anticorrupción y digamos, ese discurso fuerte para los centroamericanos porque esa manifestación de Kamala Harris diciéndole a los centroamericanos no vengan, no expongan su vida, pues es muy fuerte porque es golpear la esperanza de los centroamericanos que todavía tienen ese sueño americano, pero sí es la realidad de la política exterior, porque realmente entre el gobierno de Trump y el gobierno de Biden hay diferencias, pero estas no son tan significativas en términos de ser permisivos en el ingreso. Han sido muchísimo mejor, digamos, administradores del tema de los menores de edad. Se han mejorado las condiciones en términos de protección de derechos humanos, pero a los adultos hay un rechazo migratorio. Entonces, todas estas personas de México y Centroamérica que exponen sus vidas para llegar a la frontera se encuentran con una situación de rechazo policial de las autoridades migratorias. Entonces, no expongan su vida. Pero también de ese mensaje a los posibles migrantes está el mensaje a las autoridades gubernamentales de la región. El gobierno de Biden se ha caracterizado por un discurso muy fuerte, incluso frente a China y Rusia, en términos de democracia, protección de derechos humanos, cambio climático, y entonces esto también va a tocar las puertas de Centroamérica. Y hay que reconocer que Costa Rica en eso sí tiene un liderazgo reconocido. Dichosamente podemos quejarnos de muchas cosas, pero hay que
reconocer que tenemos institucionalidad fuerte, poder judicial independiente, poder judicial que llama cuentas y los frenos y contrapesos que decía Montesquieu, que son fundamentales en toda democracia. Para hablar de un panorama de la degradación democrática en la región, Bukele, aunque se utilizaron los mecanismos legales para la destitución de los miembros equivalentes en Costa Rica a la Sala Constitucional y sus relevos, técnicamente eso es una violación a las relaciones entre poderes porque se da una destitución anticipada cuando eso violenta los principios de independencia judicial. Entonces aquí tenemos a un presidente ya con algunos visos de autoritarismo que niega los controles del Poder Judicial, que además reprime la prensa, que ha reprimido algunos movimientos ciudadanos en El Salvador. En Honduras tenemos a un presidente cuyo hermano ha sido condenado por varias décadas por narcotráfico. Ya eso, junto con todo el entorno de criminalidad, violencia, situación de pobreza, debilidad institucional, se suma a esas condiciones de debilidad. Nicaragua, 7 detenidos, la oposición en plena detenida, no podemos hablar de democracia. No podemos hablar de democracia y no vamos a permitir que ellos puedan argumentar que están en un proceso democrático cuando no hay oposición, ¿verdad? Hay una represión directa de la oposición. Entonces, ¿qué queda? Una alianza democrática regional, volver a los principios de Contadora, volver a los principios del Grupo de Lima, hacer alianzas pro democracia, porque el fenómeno de debilitamiento democrático no solamente toca las puertas de Centroamérica, también toca las puertas de otros países suramericanos y del Caribe, pero sobre todo de Suramérica, bueno, ni qué decir Venezuela, y entonces sí, esa es una oportunidad en donde nosotros podemos, mediante cooperación, brindar planes pilotos en múltiples temas. En este momento, lo que se está haciendo más urgente, y creo que esa fue una de las visitas del secretario de Estado, es cómo mantenemos nosotros a los niños en términos de migrantes refugiados en nuestro país. Y el secretario de Estado se llevó muy buena impresión de este tratamiento y en temas como este es que nosotros podemos verdaderamente colaborar. También recordar que Costa Rica, aunque algunos hablan de el costo, no miden el impacto que significa ser ya el miembro número 38 de la OCDE, que nos pone en el mapa de las buenas prácticas y eso nos fortalece en términos de atracción de inversiones. Oyendo a Kamala Harris, lo que se da uno cuenta es que esos fondos, los 4.000 millones de dólares, van a ser manejados por empresa privada y sociedad civil mediante las diferentes propuestas de ONGs, no solamente el Estado, por este problema de la preocupación por la corrupción. Entonces veo grandes oportunidades. También veo grandes oportunidades en términos de lo que se ha llamado nearshoring, cuando lo del COVID, todas las cadenas de abastecimiento, sobre todo provenientes del Asia, y bueno, con la crisis del Canal de Suez, se vio que ya no es tanto el just in time, o sea, el justo a tiempo, ni mantener los inventarios mínimos, sino que es la permanencia en el tiempo de las empresas y el garantizarse el abastecimiento. ¿Qué va a significar esto para nuestra región? Esto significa ni más ni menos que los países que tengan la capacidad de atraer, de conquistar, de enamorar, de convencer a estos países que están ya pensando en los gerentes y gerentas generales de las grandes transnacionales, ¿dónde voy a ir a producir para estar cerca del mercado de los Estados Unidos? Que escojan a Costa Rica y bueno, tal vez también a Centroamérica,
pero en condiciones de mayor seguridad jurídica. Claro. Representa, pues como usted dice, creo yo, una ventana de oportunidades y son de distinto tipo, ¿verdad? Costa Rica tiene esa gran ventaja de la estabilidad democrática y eso parece ser precisamente lo que está, a lo que está apostando el gobierno de Biden, ahora que usted dice que después de los primeros 100 días ya está comenzando a dar más señales hacia el exterior, ¿verdad? Y es eso que también menciona de buscar una alianza, una gran alianza democrática, en un contexto en que hay pues riesgos para las democracias, ¿verdad? No solamente en Centroamérica, sino que en otras partes del mundo. Y de alguna forma, hablando de política internacional, pues bueno, China, el régimen de China es de partido único, ya conocemos, ¿verdad? Y también en varias declaraciones, por ejemplo, hace 3 meses ya, ¿verdad? Fue una reunión en Alaska donde Anthony Blinken pues le dice a los representantes de la política exterior de China, ¿verdad? ¿Cuál es la posición de Estados Unidos alrededor de democracia y derechos humanos? Pero China le responde que, bueno, esos son asuntos de soberanía, de cada pueblo y de alguna forma también aquí en Centroamérica, me imagino yo que tiene algo que ver esto, ¿verdad? Bukele se aprovecha, Nayib Bukele se aprovecha como ha pasado, como ha sucedido en el pasado de discursos de la soberanía nacional, ¿verdad? Que no, las grandes potencias no se metan en nuestros asuntos. Me parece a mí que también va un poco como esa retórica, el contexto internacional, ¿verdad? Sin embargo, si vemos digamos, todo el discurso de la nueva administración es efectivamente la búsqueda de fortalecer, o sea, volvemos a los valores tradicionales de los Estados Unidos en términos de la promoción de la democracia, la promoción de derechos humanos, y eso no necesariamente puede significar violentar el principio de autodeterminación de los países y respeto a la soberanía, pero ahí vamos a ver países ganadores y países perdedores, ¿verdad? Porque, bueno, usted quiere ser soberano, si usted no quiere ser mi amigo, si usted no quiere compartir los valores, yo esto lo veo como una gran oportunidad en términos de Costa Rica, porque vea usted que estamos, en este momento estamos en un perfecto alineamiento de valores. O sea, los valores que han regido los principios fundamentales de nuestra política exterior son los mismos que está promoviendo el gobierno de los Estados Unidos y ni qué decir la importancia que le está dando el cambio climático, ¿verdad? Nosotros hemos sido líderes en términos de desarrollo sostenible, nuestros parques nacionales, cuando el mundo no hablaba de protección del ambiente, 23% de nuestro territorio nacional protegido por el ambiente y por eso tenemos un turismo que ama Costa Rica. Y viendo las bellezas de nuestro país, que ahora las aprovechamos por el COVID, uno puede entender que de verdad que tenemos un país maravilloso. Todo esto para decir, porque hemos caído en un discurso muy negativo, y yo creo que tenemos que hacer un pequeño, gran cambio de chip en términos de dejar de pensar en el pasado y ver las grandes oportunidades que se nos presentan. O sea, estamos en una recomposición mundial en donde, o sea, sinceramente, y hablemos las cosas como son, yo recuerdo cuando conversamos con Constantino y hablábamos de las elecciones, pero el fenómeno chino, ¿qué es lo que está pasando con el fenómeno chino? Hay 2 fenómenos. Un fenómeno que la traducción es un poco difícil, que es la depopulación, o sea, la separación de las economías, y entonces va a haber un distanciamiento. Esto lo estamos viendo como un fenómeno que da gradual, pero que vamos hacia esa separación. Esa es la parte de la visita de Estados Unidos a
a la Unión Europea y reafirmar los lazos para tener un frente oeste de cara al expansionismo chino, pero también va a haber un fenómeno de coopetición, que es la suma de competencia y colaboración. ¿Qué significa eso? Que al final de cuentas ya hay dos potencias que están compitiendo por recursos, que están compitiendo por liderazgos en zonas de influencia, y recordemos que si en algún momento el terror era que hubiese otra Cuba y otra Nicaragua en Centroamérica, ahora la preocupación es que los pasos de gigante que está dando China en el mundo, en donde, por ejemplo, para una Alemania es el primer socio comercial, en donde tenemos la iniciativa de la iniciativa de la seda, ¿verdad? Toda esta obra de infraestructura que también tiene características de potencia mundial, reclamando su liderazgo económico y político. Entonces sí, estamos viendo y viviendo este fenómeno en donde además seguimos siendo socios estratégicos geográficos de los Estados Unidos, cosa que debemos de aprovechar. Sí, completamente de acuerdo con usted. De verdad es una ventana de oportunidades, y a pesar de que el contexto, como usted decía, a veces uno tal vez ve el vaso medio vacío, ¿verdad? Pero también, o sea, representa muchas oportunidades este contexto internacional muy complejo, definitivamente. Nada más ya para no quitarle más tiempo. Eh, esas palabras fuertes de Kamala Harris, pues creo yo que van impregnadas de bastante realismo, ¿verdad? Pero de alguna forma se podría interpretar que también tocan la política doméstica de Estados Unidos. Por ejemplo, en las encuestas, varias encuestas recientes, he leído varios reportes de el Pew Research Center, ¿verdad? Dicen que la inmigración hacia Estados Unidos es una gran preocupación para personas que se identifican con Partido Republicano, pero también con el Demócrata. ¿Tendrá algo que ver con eso? Bueno, yo creo que la migración siempre ha tenido una connotación de política exterior y definitiva, o sea, las drogas y la inmigración son temas que son de política interna y de política exterior, y siendo un fenómeno que se ha acrecentado exponencialmente por las cifras y en un contexto en donde todavía estaban viviendo y están viviendo los efectos económicos de la pandemia. El que lleguen millones de personas a territorio estadounidense es personas que van a aspirar a tener un trabajo, y ese trabajo podría significar que otra persona que ya se siente con derecho, no necesariamente que esté en condiciones legales, pues eso obviamente es un fenómeno histórico. En la medida en que hay alto empleo en Estados Unidos, la preocupación migratoria tiende a bajar, pero cuando hay desempleo, la preocupación y las fronteras se cierran. Y eso hay que analizarlo con todas las olas de Europa, las olas de Asia y el cierre de fronteras a principios del siglo pasado. Entonces, sí, es típico, pero sí usted menciona un tema que es increíble. Es la primera o una de las pocas veces en que he visto que, como en Costa Rica, ya las elecciones de medio periodo que van a suceder en 2 años ya están en la psicología de los dos partidos. Y Donald Trump todavía está siendo un jugador importante en el Partido Republicano. Y esto se ve con la caída de la número 3 del Partido Republicano por tener manifestaciones en contra de Trump. Esto es buenas y malas, o sea, es buenas las noticias para los republicanos, pero muy malas noticias para el esfuerzo de Biden, en el sentido de que como Biden, por su edad, la posibilidad de aspirar a otro periodo de 4 años es menor por razones de edad. Puede ser que el hombre viva 100 años,
y se reelija, pero en la psicología humana es que esta va a ser un gobierno de 4 años. Entonces, tener la perspectiva o la amenaza para los demócratas, la perspectiva para los republicanos de volver al poder, eso en términos de la credibilidad de Estados Unidos en esta recomposición de imagen a nivel internacional y de alianzas estratégicas, lo debilita. Es complejo el fenómeno, pero está sucediendo. Excelente análisis, doña Nuria. Me gustó mucho compartir con usted esta tarde. Muy interesante, me ayuda a entender mejor el contexto contemporáneo, ¿verdad? Estas movidas de política exterior de Estados Unidos que, como hablábamos al principio, se dan prácticamente en el espacio de una semana, ¿verdad? Entonces es bastante interesante lo que está sucediendo. Sin duda alguna, así que con muchísimo gusto. Así mantengo vivo el espíritu de profesora y será un placer de volver a compartir, Juan Manuel. Bueno, encantado.